Saludándoles y haciéndoles la mejor de las suertes. Vamos a presentar el título de la tesis de grado de determinación de radiación natural en la provincia de Chimborazo, presentado por Mario Humberto Pérez Galeas y por Wilson Alejandro López Martínez. Cabe recordar que el tiempo para la defensa de su tema de tesis es de 40 minutos. Una vez terminado el tiempo de la defensa, se van a proceder a las preguntas por parte del tribunal y si estuvieran preguntas por parte del público presente. Muchas gracias. Reciba un cordial saludo, doctora Yesenia Ortega, directora de Escuela de Física y Matemáticas y de Vinculación, doctor Celso Recalde, miembro del Tribunal, y biofísica Teresa Altamirano, delegada de decanato. A continuación se presentará, como ya dijeron, el trabajo de titulación denominado Determinación de radiación natural en la provincia de Chimborazo. Justificación. La radiación natural existe desde la formación del planeta y se encuentra tanto en el aire que es inhalado, el agua y los alimentos que son ingeridos. Por lo tanto, la población se encuentra expuesta de manera continua a radiación ionizante. Desde un estudio realizado en 1994 por el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, o UNCER por sus siglas en inglés, se conoce que no solo las dosis altas de radiación ionizante pueden producir daño sobre la salud, sino que las dosis bajas también podrían producir. Por lo cual, es de suma importancia conocer la cantidad de radiación natural a la cual se encuentra expuesta la población. La presente investigación cumple con el objetivo 3 del Plan Nacional de Buen Vivir, mejorar la calidad de vida de la población, que en su artículo 8 enuncia propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente. Los objetivos de la presente investigación son: objetivo general, determinar la radiación natural de fondo en la provincia de Chimborazo. Objetivos específicos: diseñar un mapa de localización de puntos muestrales basados en altitud, determinar la exposición de la población y la dosis equivalente debido a radiación natural, y realizar una correlación entre altura y radiación natural de fondo. Hipótesis. La hipótesis de la presente investigación es: la variación de altura que existe en la geografía de la provincia de Chimborazo incide sobre los niveles de radiación natural. Capítulo 1. Marco teórico. Antecedentes. Los antecedentes de la presente investigación son los siguientes. En una reunión del UNCER el año 2013, realizada en Viena, determinó que la radiación natural de fondo a nivel mundial es 2.4 milisievert por año. En un estudio realizado en Irak en el año 2003, se determinó la radiación natural de fondo realizando medidas en 200 lugares. Estos lugares fueron escogidos de manera aleatoria, encontrando que el promedio de radiación natural de fondo es de 0.49 milisievert por hora. En Perú, en el año 2006, se realizó un estudio tomando 250 medidas de radiación natural en 25 lugares a diferentes alturas, desde los 0 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde se consiguió un valor de radiación natural de 3.2 milisievert año. En el Ecuador no se han realizado investigaciones de este tipo. Radiación natural. ¿Qué es la radiación natural? La radiación natural es radiación ionizante que se encuentra presente desde la formación del planeta. Y esta está constituida por radiación de origen extraterrestre, o también llamada rayos cósmicos, y radiación de origen terrestre. Los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas provenientes del espacio exterior, en su mayoría son protones y núcleos de átomos que posiblemente vienen de pulsars, supernova o llamaradas solares. Estos rayos cósmicos tienen energía de entre 10 a la 2 y 10 a la 5 megaelectronvoltios, aunque algunas veces alcanzan valores mucho más elevados de energía. Los rayos cósmicos se pueden clasificar en rayos cósmicos primarios y rayos cósmicos secundarios, siendo rayos cósmicos primarios aquella radiación
proveniente del espacio exterior que aún no ha realizado ningún tipo de interacción con la atmósfera. Cuando los rayos cósmicos primarios más energéticos interaccionan con la atmósfera, dan lugar a los llamados rayos cósmicos secundarios. Estos rayos cósmicos secundarios, al interactuar con los núcleos presentes en el aire, de los elementos presentes en el aire, forman muones, piones, kaones y protones, además de los conocidos nucleidos cosmogénicos, que son el hidrógeno 3, berilio 7, berilio 10, carbono 14, sodio 22 y sodio 24. Aquí se muestra una simulación de un protón con un electrón volt, es decir, un protón que tiene energía 1 por 10 a la 18 electron volt. Para que un protón proveniente del espacio exterior o una partícula proveniente del espacio exterior atraviese toda la atmósfera y llegue hasta el nivel del mar, necesita como energía mínima 2.170 megaelectronvoltios. La radiación de origen terrestre es la otra parte de la contribución hacia la radiación natural, y esta se debe, o esta radiación se le atribuye a los llamados radionucleidos primordiales. Los radionucleidos primordiales son elementos que emiten energía en forma de radiación para llegar a la estabilidad. Los radionucleidos primordiales pueden ser clasificados como radionucleidos primordiales en serie y no en serie. Los radionucleidos primordiales en serie, aquí se presentan las tres series que se encuentran en la naturaleza. Existe una cuarta serie, pero esa no existe en la naturaleza, es creada. Se presenta el uranio 238, que decae en plomo, el torio 232, que también decae en plomo, y el uranium 235, que también decae en plomo. Los radionucleidos primordiales no en serie son aquellos que para llegar a la estabilidad decaen una sola vez. Es decir, esta es la tabla de todos los radionucleidos primordiales no en serie. Estos tienen vidas medias largas, pero decaen una sola vez para alcanzar la estabilidad. A continuación, algunas magnitudes físicas que caracterizan el decaimiento radioactivo. Tenemos a la actividad como el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el becquerelio, y un becquerelio equivale a una desintegración por segundo. 3.7 por 10 a la 10 becquerelios equivale a un curie. Tenemos también el periodo de semidesintegración, que es el tiempo necesario para que un núcleo radioactivo decaiga la mitad de su actividad. También la vida media, que es el tiempo promedio en el que decae un núcleo radioactivo. Tenemos magnitudes asimétricas como la dosis absorbida, que es la energía impartida a la materia por unidad de masa. En el sistema internacional, para medir la dosis absorbida se utiliza el Gray. Un Gray es equivalente a un Silver, y un Silver es igual a un Joule sobre kilogramo. Tenemos la exposición, que es el cociente de dQ por dE, siendo dQ el total de las cargas de los iones producidos en el aire cuando electrones son liberados por fotones altamente energéticos en un volumen de aire de masa de E. La unidad en el sistema internacional para la exposición es el columbio kilogramo, y un Röntgen es igual a 2.58 por 10 a la menos 4 kilogramos, y un Röntgen es igual a 10 milisievert. Tenemos el lugar de estudio, que fue la provincia de Chimborazo. La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en la región central del país. Limita al norte con la provincia de Tungurahua, al sur con la provincia de Cañar y Guayas, al este con la provincia de Morona Santiago y al oeste con la provincia de Bolívar. Posee un área aproximada de 6.500 kilómetros cuadrados, repartidas entre 10 cantones, que son Alausí, Chunchi, Guamote, Payatanga, Cumandá, Colta, Riobamba, Penipe, Cuano y Chambo. Posee altitudes que van desde los 300 metros sobre el nivel del mar y 6.300 metros sobre el nivel del mar. También la provincia de Chimborazo se caracteriza por tener suelos de naturaleza volcánica, producto de erupciones pasadas. También tiene suelos francos, que son propios para la agricultura, suelos pantanosos propios de los páramos. Capítulo 2. Metodología. La metodología seguida en la presente investigación fue la siguiente. Primero, determinación de puntos muestrales y elaboración de un mapa de puntos muestrales.
Para la determinación de los puntos muestrales se utilizó el método estratificado por conveniencia. Dado que este método requiere de estratos, se consideró a la provincia de Chimborazo en 10 estratos, un estrato por cada cantón. Sobre cada estrato fueron colocados 12 puntos muestrales, es decir, 12 puntos sobre los cuales se realizó la toma de radiación natural. Estos puntos, las parroquias que existieron en cada cantón se seleccionaron como puntos muestrales, dado que se debía asegurar que los puntos eran accesibles. Para los cantones en los cuales el número de parroquias era menor a 12, se colocó los puntos restantes o los puntos faltantes de manera aleatoria, como se muestra en el mapa a continuación. Este mapa fue realizado en un software llamado QGIS, el cual es gratis y multiplataforma. Como se puede apreciar en este mapa, los puntos morados corresponden a las parroquias de cada cantón, mientras que los puntos rojos son los puntos generados aleatorios dentro de cada estrato, para cumplir la condición de que en cada estrato existan 12 puntos muestrales. Una vez seleccionado el punto sobre el cual se deseaba realizar la medida de radiación natural de fondo, con la ayuda de un sistema de posicionamiento global o GPS, se localizó este punto e inmediatamente se tomó la medida de su altura en metro, es decir, la medida que correspondía, la altura de la medida en este punto. Una vez medida la altura, se tomó medidas de radiación natural. Para eso se utilizó un detector portátil Geiger-Müller modelo GSA07W. Las medidas de radiación natural fueron tomadas a una altura constante desde el suelo hasta la sonda del detector, por lo cual se construyó un trípode para asegurarse que esta altura se cumpla en todos los puntos sobre los cuales se realizaría la medida de radiación natural. Por cada punto muestral se realizaron 10 repeticiones de medida de radiación natural, teniendo así un total de 1200 medidas de radiación natural, más los puntos de interés como fueron los volcanes y elevaciones, teniendo así un total de 1300 datos de radiación natural después de haber culminado la medida en toda la provincia de Chimborazo. Para el fácil manejo de los datos recolectados se elaboró esta libreta de campo, donde adicionalmente de los datos de radiación natural se podía tener o se podía llevar un control de las condiciones ambientales, del tipo de terreno y alguna observación que existiera al momento de realizar la medida, además de la fecha, el lugar y la hora a la cual se realizó la medida. La tercera parte es análisis e interpretación de datos de radiación natural y altura. En esta parte, con los datos obtenidos, ya los 1300 datos de radiación natural obtenidos, se realizó un análisis de datos atípicos sobre cada punto muestral que se mostró en el mapa. Esto se lo hizo porque al existir un valor de radiación natural muy lejano al conjunto de datos tomados en el mismo punto, al momento de sacar el promedio por punto iba a darnos un promedio erróneo o equivocado, por lo cual para asegurarse de eso se aplicó un análisis de datos atípicos utilizando el diagrama de cajas y bigotes. Una vez separados los datos atípicos, se procedió a calcular el promedio por cada punto, teniendo así un total de 130 promedios de radiación natural en toda la provincia de Chimborazo. Para el análisis estadístico de la presente investigación, se elaboró un software, el cual fue diseñado y escrito en MATLAB. Este software llamado MAWIL consta de 3 etapas. La primera llamada parámetros estadísticos, la segunda prueba de normalidad Anderson-Darling y la tercera modelo de regresión lineal. Como se puede observar, esta es la interfaz principal del software MAWIL, donde se tiene 3 botones. Cada botón despliega una ventana sobre la cual se realiza el cálculo de parámetros estadísticos, la prueba de normalidad y el modelo de regresión, como se va a ver a continuación. En parámetros estadísticos, basta con cargar el nombre del archivo en el cual se guardaron los datos de radiación natural y altura para que éste saque la estadística básica. Calcula
el promedio de radiación natural, el promedio de altura, la radiación natural máxima, mínima, altura máxima, altura mínima, varianza y desviación estándar de los datos cargados. Adicionalmente, se puede realizar un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión se puede guardar, dándole clic el botón guardar, se guarda la imagen generada en este archivo. La segunda parte del software, llamada prueba de normalidad Anderson-Darling, esta parte del software buscaba comprobar que nuestros datos vienen de una distribución normal, o que los datos provienen de una distribución normal. Y para eso se utilizó la prueba de Anderson-Darling a un 95% de intervalo de confianza. Esta prueba se realizó sobre los datos residuales, ya que se necesitaba sacar la normalidad entre las dos variables, por lo cual el software calcula el valor de Anderson-Darling, el valor de probabilidad, la media de los residuales, la varianza de los residuales, la desviación estándar de los residuales y la mediana de los valores residuales calculados. Para calcular el valor residual se lo realiza mediante el valor observado menos el valor predicho. Aquí, como en todas las interfaces de este software, basta con cargar el nombre del archivo sobre el cual se guarda la variable. Al final vamos a hacer una demostración del software. Aquí en esta parte del software se permite generar una gráfica de normalidad de los datos cargados, al igual que un diagrama de dispersión, pero sobre los residuales, el diagrama de dispersión de los datos residuales. La tercera y última parte es la llamada modelo de regresión lineal, donde se calculaban los coeficientes beta sub 0, beta sub 1 para la construcción de la ecuación de la recta, dado que nuestros datos son lineales. Por lo tanto, adicionalmente se calculó el error estándar sobre los coeficientes, el estadístico de prueba, los intervalos de confianza, un 95% de cada coeficiente y el valor de probabilidad. Esta parte del software cuenta con una pequeña parte llamada predicción del modelo, donde permite con estos coeficientes calculados de los datos cargados realizar una predicción de, en este caso sería, se ingresa a la altura y se calcula la radiación natural. La cuarta y última parte de la metodología fue el cálculo de la exposición para cada punto muestral. Dado que los datos medidos tenían unidades de dosis y se quería también expresarlas como exposición, se utilizó el criterio de partículas cargadas sobre los datos recolectados. Entonces, este criterio nos dice que el kerma colisional es igual a la dosis absorbida, y con esto se pudo realizar la transformación o la equivalencia entre la dosis medida a una exposición de los datos que se midieron en toda la provincia de Chimborazo. Capítulo 3. Los resultados. Los resultados inician con la presentación de los datos atípicos de radiación natural de fondo de la provincia de Chimborazo. En los datos de radiación natural de fondo de la provincia de Chimborazo se encontraron alrededor de 7 datos atípicos en diferentes lugares de la provincia, como son Consol, Cumandá, Chambo, Chunchi, San Andrés y Cota. Como se puede observar en la gráfica, el punto que representa el dato atípico se encuentra completamente alejado del diagrama de cajas y bigotes. Por lo tanto, a este punto se lo sustituyó con la media del diagrama de cajas y bigotes. De esta manera se evita valores de dispersión grande en los datos de radiación natural de la provincia de Chimborazo. También se calculó los promedios de radiación natural de la provincia de Chimborazo. En la siguiente tabla se puede observar el nombre del lugar, el promedio de altura en metros sobre el nivel del mar, en la cual se midieron los datos de radiación natural. Tenemos también el promedio de radiación natural en dosis y el promedio de radiación natural en exposición, calculado con el criterio de partículas cargadas. Entonces, para el cantón Cumandá se encontró un promedio de 0.72 milisievert por año, siendo Cumandá el cantón con menor cantidad con menor promedio de radiación natural de fondo en la provincia de Chimborazo. En contraste, el cantón Guamote presentó un valor de 1.66 milisievert por año,
siendo el cantón Guamote el cantón con mayor cantidad de radiación natural de fondo en la provincia de Chimborazo. Como sitio de interés, en el Nevado de Chimborazo se obtuvo un promedio de 2.31 milisievert por año y fue el promedio valor de radiación natural de fondo que mayor cantidad se obtuvo en toda la provincia, y un total para la provincia de Chimborazo de 1.42 milisievert por año. Se demostró la normalidad de los datos de radiación natural de fondo y la altura de la provincia de Chimborazo. Se fijó un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. Y se diseñaron las hipótesis nula y alternativa para comprobar si existe normalidad. La hipótesis nula enuncia que existe normalidad en los datos de radiación natural de la provincia de Chimborazo, y la hipótesis alternativa que no existe normalidad en los datos de radiación y altura de la provincia de Chimborazo, para lo cual se aplicó el test de Anderson-Darling. El test de Anderson-Darling se lo aplicó a los valores residuales y se obtuvo un valor de Anderson-Darling de 0.3375, siendo este valor inferior al valor de la distribución normal del nivel de significancia para la prueba de Anderson-Darling, que es 0.751. De esta manera, se rechaza la hipótesis alternativa a favor de la hipótesis nula, que enuncia que los datos provienen de una distribución normal, y se demuestra, por lo tanto, que existe normalidad. Formalmente se procede a la construcción del modelo de regresión lineal, para lo cual se obtuvieron 130 pares de datos, a los cuales se aplicó el método de mínimos cuadrados, y se obtuvieron el valor de los coeficientes beta sub 1, 5.024 por 10 a la menos 4, y beta sub 1, 3.41 por 10 a la menos 7. Se armó la ecuación de beta para el modelo de regresión. En la gráfica que se ve, podemos observar los valores experimentales que hemos registrado nosotros en nuestras mediciones. Se puede observar una asociación positiva entre la altura y la radiación natural de fondo, lo que quiere decir que cuando medimos radiación natural de fondo existió mayor cantidad a medida que ascendíamos. También se calcularon parámetros estadísticos para cada uno de los coeficientes, como por ejemplo el valor estadístico de Stevens, el intervalo de confianza con una probabilidad del 95%, que me permite en el hipotético caso de que se vuelva a medir radiación natural de fondo y se vuelva a calcular los coeficientes, el valor de esos coeficientes debe estar en este intervalo de confianza. Y también se calcula el valor de probabilidad, que me servirá para realizar inferencias sobre los coeficientes. Las inferencias sobre los coeficientes se hicieron con un nivel de significancia de 0.05 y uno de confianza de 0.95. Y planteando la hipótesis nula alternativa a cada uno de los coeficientes. La hipótesis nula enuncia que existe la probabilidad de que no exista una variación significativa en la cantidad de radiación de fondo. Y la hipótesis alternativa que existe la probabilidad de que sí exista una variación significativa en los valores de radiación natural de fondo. Como se puede ver, el valor de probabilidad es inferior al nivel de significancia 0.05. Por lo tanto, en ambos casos se rechazan las hipótesis nulas. Y de esta manera se confirma que por medio de mi ecuación del modelo de regresión va a existir un cambio significativo de la cantidad de radiación natural de fondo. Para medir la fuerza estadística entre las dos variables se calculó el coeficiente de correlación de 0.90, que es muy bueno y es cercano al 1. Al mismo tiempo se calculó un coeficiente de determinación que dice que en 81% se explica en el modelo cómo se relacionan las variables altura y radiación natural de fondo. Finalmente se realizó la predicción para lugares a los que no se podía acceder a diferentes alturas, como por ejemplo la cumbre Whymper en el Nevado de Chimborazo, 6.310 metros sobre el nivel del mar,
se obtuvo una medida de 6.65 milisieverts por año. En la cumbre de Ventimiglia, en el mismo Nevado de Chimborazo, a 6.267 metros sobre el nivel del mar, se obtuvo 2.63 milisieverts por año. En el Pico Obispo, en el Cerro Altá, a 5.319 metros sobre el nivel del mar, se obtuvo 2.31 milisieverts por año. En la Laguna Amarilla, en el Cerro Altá, a 4.480 metros sobre el nivel del mar, se obtuvo 2.029 milisieverts por año. En el recinto de la isla, a 323 metros sobre el nivel del mar, esto es en el cantón Cumandá, se obtuvo una medida de radiación natural de 0.12 milisieverts por año. Finalmente, con los resultados se puede concluir que el promedio de radiación natural de la provincia de Chimborazo fue de 1.42 milisieverts por año y se encuentra un 40.79% por debajo del promedio establecido por el UNCERN, que es de 2.4 milisieverts por año. El valor máximo de radiación natural registrado en nuestras mediciones fue de 2.63 milisieverts en el cantón Guano, específicamente en el Nevado de Chimborazo a 5.073 metros sobre el nivel del mar, mientras que la medida mínima de radiación natural de fondo fue de 0.5 milisieverts en el cantón Cumandá, en Valle Alto, a 297 metros sobre el nivel del mar. Comparando las cantidades promedios de radiación natural de fondo por cantón, se encontró que el cantón Guamote es el cantón con mayor cantidad de radiación natural de fondo, con 1.66 milisieverts. En contraste, el cantón Cumandá es el cantón con menos cantidad de radiación natural de fondo, con un valor de 0.72 milisieverts. El modelo nos permite determinar también que existe influencia directa entre la altura y la cantidad de radiación natural de fondo medida en toda la provincia de Chimborazo. Y también nos permite predecir con un 95% a cualquier altura de algún lugar inaccesible de la provincia de Chimborazo la cantidad de radiación natural. Recomendaciones. Las recomendaciones son las siguientes. Se sugiere tener conocimiento previo de la geografía del lugar sobre el cual se va a realizar el estudio. Es necesario que exista la accesibilidad a los puntos sobre los cuales se realizará la medida de radiación natural de fondo. El equipo debe encontrarse calibrado para que la medida de radiación natural de fondo tomada sea la correcta y debe establecerse un estándar desde el suelo hasta el detector al momento de realizar las medidas. Vamos a realizar una demostración del software que se creó para esta investigación de manera rápida. Bueno, como se dijo en la tesis, en nuestra exposición se diseñó un software MATLAB con las siguientes interfaces para cada uno de los resultados que hemos expuesto. Bien, el ejemplo que se va a realizar
va a ser sobre todo los datos recolectados en la provincia de Chimborazo. Vamos a localizar, hemos guardado el software. Como se ve en la parte izquierda existen muchos archivos .map, los cuales contienen la información medida en toda la provincia de Chimborazo. El archivo .map llamado provincia de Chimborazo es el archivo que contiene todos los datos medidos de radiación natural en toda la provincia de Chimborazo. Entonces aquí en este formato, en este archivo formato .mat se pueden observar los 130 datos de altura y radiación natural de fondo que fueron tomados en nuestro estudio. Estos son los datos que se cargarán al momento de escribir el nombre dentro del software. Para iniciar la interfaz principal se debe escribir MATLAB en el Command Windows de MATLAB, menú, perdón, en el Command Windows de MATLAB, y se desplegará una ventana con el software. Como habíamos dicho, presenta 3 botones. En el primer botón, llamado parámetros estadísticos, vamos a cargar los datos que mostramos al inicio desde la provincia de Chimborazo. Presionamos en calcular y el software analiza todos los datos y realiza los cálculos correspondientes. Para realizar la gráfica se puede colocar un nombre, el nombre con el que uno quiera guardar la gráfica en sí. En este caso le vamos a poner provincia de Chimborazo y le damos el diagrama de radiación natural versus altura. Estos son los datos medidos en toda la provincia. Como se puede observar, existe una asociación positiva aquí de la radiación natural y la altura. Casi están agrupados y por lo tanto se podría decir que existe una correlación muy fuerte entre los datos. Claramente se ve aún aquí, aunque no tracemos una línea, que nuestros datos son lineales e incrementan con la altura, ya que en el eje X se puede ver la altura y en el eje Y la radiación natural de fondo. La segunda parte del software, prueba de normalidad, vamos a cargar el mismo archivo de la provincia de Chimborazo. Como vemos, calcula los valores que ya expusimos al inicio y se puede elegir el nombre de la gráfica. Por ejemplo, normalidad de Chimborazo. Generamos la curva de normalidad. Todos los gráficos, sea el origen que sean los datos, esto va a calcular la normalidad por medio de los valores residuales. Si le presionamos en guardar, nos permitirá guardar los datos, el dato generado, la imagen del dato generado, al igual que permite graficar la dispersión de los datos residuales. En esta parte se puede observar de una manera un poco más clara que los datos, o sea, desde aquí ya se lleva un poco deduciendo que los datos tienen un comportamiento lineal, aunque aún no llegamos a la parte del modelo, se puede ver claramente eso. La tercera y última parte del software
calculamos el coeficiente de determinación y el de correlación. Como podemos ver aquí, los datos se encuentran relacionados muy fuertemente. Aquí ya con la recta de regresión se puede ver claramente lo que sucedió, que los datos tienen un comportamiento lineal, por lo cual para la construcción de la ecuación del modelo sería, dado que es A más B por X, esto sería A y esto sería B dentro de la ecuación de la recta. Y tenemos la parte en la cual se puede realizar la predicción. Como vimos, se calculó la predicción para 6.310 metros sobre el nivel del mar, obteniendo 2.6 milisievert por año. Ahora podríamos realizar el cálculo a lugares que ni siquiera tuvimos pensado en ir. Por ejemplo, lugares más bajos que los de la provincia de Chimborazo, como 200 metros. Se puede ver que es 0.57 milisievert año el valor de radiación natural. Y bien, con la presentación del software se da por finalizado la defensa del proyecto de titulación y se da paso a la pregunta. Felicitaciones por la defensa a los expositores. Damos paso a la ronda de preguntas. Primero tiene la palabra el doctor César Ricardo. Bueno, primero felicitarnos por mucho trabajo. Bueno, la provincia mismo tiene una gran ventaja, ¿no? Que con poca distancia horizontal, variaciones en muchas cosas, desde clima hasta altura, gastronomía, y es una riqueza increíble del país. eso nos daría una gran ventaja, en el sentido incluso de que esto podría ser publicable. Una duda que tenía respecto a los puntos de muestreo. Ustedes tomaron como parámetro los cantones, ¿no? Como estratos. Como estratos. Sí. Y ¿le dieron algún peso en el escogimiento de los datos de altura o fue simplemente al azar? En realidad sí fue más al azar que a la altura, porque no se tiene un registro de alturas y era muy complicado tratar de encontrar alturas, o sea, que cambien. Más que todo es llegar a las alturas, es muy difícil. Por ejemplo, no se puede llegar más allá de los 4.000 metros porque ya existen problemas con el acceso. Entonces es imposible medir el dato. Por eso nos basamos más en el lugar. O sea, asegurarnos que el lugar sea accesible. Exacto. Por ejemplo, si podríamos poner el mapa, en el mapa se muestran los puntos morados que corresponden a las parroquias. Entonces con eso nos asegurábamos que era accesible. Además es un poco productivo determinar la exposición si no hay nadie en ese punto. Por eso determinamos a las parroquias, a las personas que están expuestas dentro de ese sitio. Llegamos a lugares muy altos como 5.073 metros sobre el nivel del mar, sí, que fue lo máximo que llegamos. Sí, tuvimos una variación de altura, de hecho, considerable. La altura siempre fue, o sea, sí logramos conseguir muchos datos de 0 a 1000, de 300 a 1000, 297 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, de 3000 a 4000. Lo que sí se nos hizo un poco complicado es alcanzar alturas pasadas los 4000 metros. Porque, por ejemplo, para realizar las medidas en el Cerro del Altar, fuimos 3 días de campamento, unas condiciones terribles,
casi nos congelamos, y el manejo del equipo que no se podía mojar porque se tenía que dañar. Entonces es muy complicado, sí era un poco complicado tratar de hacerlo por alturas en sí, 100% por decir, paso 100 metros, tomo una medida, vuelvo a pasar 100 metros, tomo otra medida, pero sí se tiene datos en intervalos de altura bastante datos, o sea, datos considerables. Digo que no era altura, ¿no? Era de donde podía ser accesible. Mira, se pone Yo tenía en la diapositiva 6, en la 29 y en la 30, ustedes toman en cuenta el 2.4 milisievert año, solamente tomando en cuenta lo que dice la ONCE. Sí. Ustedes calculan una radiación de fondo de menos del 40% aproximadamente. Sí. Quería preguntarles si ustedes averiguaron también con el Organismo Internacional de Energía Atómica y cuál es la medida que ellos permiten por año, que no es la misma que las que ustedes están poniendo con la ONCE. No, ese es el valor de radiación natural de fondo. De ahí sí hay un umbral para la radiación permitida. O sea, 100 milisievert. 100 milisievert. Se ha demostrado que de 100 milisievert para arriba empieza a producir ya daños. 100 milisievert año. Año, sí. Año. Claro, una mujer embarazada no puede estar expuesta a 100 milisievert al año porque produce ya efectos nocivos. Claro, para los chicos solamente se permite un milisievert al año y para el personal profesionalmente expuesto 20 milisievert. Sí, pero eso es como efectos de radiación generada por el hombre, por eso se suma a la constitución de lo natural. Claro. En la diapositiva 17, nosotros vimos que en la parte de la metodología ustedes para tomar las medidas de radiación de fondo, ustedes construyeron un trípode para poder poner la sonda del detector. Ustedes nos dicen que lo han puesto 50 centímetros en base a qué, esos 50 centímetros. O sea, es para establecer una medida estándar, pero revisamos bibliografía y otros estudios lo han realizado de esta manera. 50 centímetros del suelo, ¿no? Más que todo, más que 50 centímetros a una altura constante, porque, por ejemplo, estábamos en el punto 1 y lo teníamos aquí. Estábamos en el punto 2 y se nos cansaba la mano y lo bajábamos, entonces íbamos a tener diferentes medidas porque si la Tierra emite radiación, tiene que interactuar con todo el volumen de aire. Entonces, si yo lo pongo más abajo, es probable, no digo que vaya a pasar, que la radiación sea mayor. Si lo pongo más arriba, como va a interactuar con más volumen de aire, va a disminuir. Entonces, por eso se construyó el trípode, para tener una altura constante en todas las medidas. O sea, los 50 centímetros. Los 50 por revisión. Sí, por revisión por tener un estándar. Sí. Ya. Y otra cosa que me di cuenta en el software, justo, y usted me da la razón en esto, porque ustedes están viendo en la predicción, se calcula, por ejemplo, la última fue 0.00059 y usted dijo justo 0.59 milisievert. Entonces, en la parte de las unidades debe estar puesto solamente en sieverts, no solamente en sieverts año. Es que estaba escrito 0.00005. Entonces, pero eso significa 0.00059 y arriba tiene milisievert. No, milisievert. ¿En el software? En predicciones. En la parte de... En predicciones. Es por año. Es por año. Sí, hubo un error en la interpretación. Sí es... O sea, si lo vamos a expresar así sería 0.5 milisievert. Claro. Y arriba entonces en su predicción ya las unidades no deberían estar milisievert, sino solo milisievert. Claro. Sí. Sí, eso hay que modificar eso. Bueno, sí, yo quiero felicitarles por ese gran esfuerzo que ustedes hicieron para realizar este trabajo de investigación. Realmente yo que les acompañaba en muchas fases de este trabajo, sé el gran esfuerzo y trabajo que esto implica.
Así que quisiera que sepan que de corazón yo me siento hoy muy orgullosa del trabajo hecho de ustedes, por la nitidez con la que presentaron el trabajo. La exposición muy limpia, muy bonita, me gustó mucho, es un criterio, me imagino que también el resto de las personas que estamos aquí en el auditorio. Yo quería más que preguntarles, bueno, sí pensaba preguntarles que son Camagüey, pero ya la tele me dijo seguramente es por Mario. Y es que no llegábamos al acuerdo de cómo ponerle y ya teníamos que escribir, entonces dijimos pongámosle María. Ajá. Yo les insistí muchas veces cuando les daba recomendaciones de cómo presentar las diapositivas, que le pongan mucho énfasis e indiquen a las personas que están en la defensa ese valor agregado que tiene la tesis de ustedes. Y es que podrían haber utilizado cualquier software para hacer los cálculos, pero es un software de su autoría y eso le da mucho valor a este trabajo de investigación. Entonces, más que preguntarles, a mí sí me gustaría que se comente por qué es importante probar la normalidad de los datos. Eso es un punto clave, ¿no? Porque primeramente el modelo de regresión lineal es un modelo estadístico de tipo paramétrico, lo que quiere decir que trabaja con datos continuos, o sea, con valores continuos. Si no se demuestra normalidad en los datos, entonces quiere decir que los datos quizás sean discretos, por lo tanto se utilizaría otro modelo, un modelo estadístico para describir lo que tratamos de hablar. Entonces sería un modelo, qué sé yo, una chihuahua para describir lo que hemos nosotros expuesto como resultados. Más que todo, la configuración de la normalidad fue para el tratamiento que se le iba a dar después a los datos, para el cálculo de la predicción del modelo. Sí, y también cabe recalcar que para esto existen 3 requisitos para el modelo de regresión lineal, que estadísticamente son aleatoriedad, independencia y normalidad. Aleatoriedad lo hemos cumplido con el modelo estratificado por conveniencia. Se escogieron puntos aleatorios en toda la provincia de Chimborazo. Y independencia, las mediciones estaban sometidas a condiciones externas como cambios atmosféricos abruptos, la longitud y altura. Y normalidad, que lo hemos cumplido con el análisis, por eso era necesario demostrar normalidad en nosotros. Bueno, yo quería por último preguntarles cuáles son las dificultades más grandes que tuvieron en la realización de este trabajo. Llegar a los puntos. Sí, llegar a los puntos más altos y como se generaron puntos aleatorios dentro de cada estrato. Entonces, a veces el carro llegaba hasta aquí, había que caminar como media hora. Entonces, para tratar de cumplir con lo establecido, más que todo, porque en realidad, si decimos que hemos tomado datos aleatorios, pero ya hicimos una planificación supuestamente. Entonces nosotros llegábamos a un punto y nos acercábamos al punto hasta lo más cercano. Hubieron ocasiones en las que el punto justo cayó en una quebrada o en un bosque inmenso. Entonces no había más que tomar lo más cercano posible al punto seleccionado para no alterar tanto la aleatoriedad de los datos. Yo creo que es importante también mencionar a las personas que hoy nos acompañan en la defensa el hecho de que justifica haberse hecho un estudio de este tipo, porque la provincia de Chimborazo es una provincia que tiene suelo volcánico. Tenemos muchos volcanes también alrededor, y entonces donde son zonas volcánicas, zonas mineras, se supone que existe mayor radiación de fondo, y era importante estar seguros de que la radiación de fondo en la provincia pues no supera los límites que nos dicen los organismos internacionales. Entonces, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Muchos éxitos y lo mejor para ustedes. Gracias. Bueno, pues después de la exposición tenemos que ahora hacer la calificación de la defensa del trabajo de graduación, que será en una escala de 0 a 20 puntos y se aprobará con un mínimo de 14/20. La calificación final será el promedio de las emitidas por cada uno de los miembros del tribunal y será individual además, de acuerdo a los respectivos formatos establecidos por la facultad. Y con el propósito de calificar esta defensa oral, la cual es privada, les pedimos que por favor abandonen el auditorio para nosotros hacer la calificación.
Continúo grabando. Nos votaron.